Análisis de asolamiento y sombras en espacios interiores aplicando el método para el trazo de sombras. En esta ocasión vamos a aplicar el método para el trazo de las sombras en espacios interiores. Prácticamente lo que vamos a ver es más bien el asolamiento que va a tener cada uno de los espacios dentro de un sistema arquitectónico. Partimos igual de una montea sencilla a partir de una planta y un alzado. Vamos a hacer el primer espacio que tenemos aquí y entonces nuestro corte va a ser en esta posición. Como en el caso del método para el trazo de las sombras, vamos a identificar los rayos luminosos. En alzado tenemos un rayo luminoso a 45 grados y en planta vamos a tener nuestros diferentes rayos luminosos en la mañana, a mediodía y en la tarde de un solo día, pero podríamos identificar en nuestra montea solar, en esa gráfica solar que hicimos en otro de los videos, y saber exactamente cuál es la inclinación en ese día en particular y hacerlo en cada uno de los momentos del día. En este caso vamos a usar nada más las escuadras de 45 por la facilidad de que tenemos ese tipo de escuadras, pero insisto, podríamos identificar el momento exacto del rayo luminoso. Vamos a comenzar entonces en este primer espacio, en el espacio 1. Acuérdense que tenemos nuestro alzado que corresponde directamente a lo que tenemos en planta. Vamos ahora a comenzar con el asoleamiento de en la mañana. Acuérdense que vamos a utilizar una paralela tanto en alzado como en planta. Vamos a proyectar una paralela a partir de los puntos que nos va a generar la sombra. Si yo me acerco aquí, acuérdense que la sombra me la va a generar este muro y la sombra me la va a generar hacia el vértice del interior del muro. Los dos no pueden ser en el mismo lado del muro porque a la proyección del rayo solar pues se va a ver interrumpido a partir de este vértice y de este vértice. En la planta lo mismo, vamos a proyectar paralelas a partir del rayo luminoso de la mañana y identificamos los puntos, los mismos puntos que identificamos en alzado, los vamos a identificar en planta para mostrar exactamente dónde está el asolamiento. Claro que aquí este asolamiento va a subir en este muro y sabremos que en la mañana va a estar muy soleado este muro de este primer espacio. En la tarde, o a mediodía más bien, más o menos a las 12 del día, que está más directo el sol, acuérdense que este sería el sur en caso de Aguascalientes. Hacemos paralela, la misma paralela del rayo luminoso en alzado y una paralela del rayo luminoso de mediodía. Y entonces aquí podemos identificar el asoleamiento. Si yo voy a poner algún mueble, entonces no querría yo poner a lo mejor un mueble directamente ahí para que no se vea muy caliente ese mueble. Y por la noche las paralelas, pero fíjense cómo aquí, claro que nos genera una sombra o nos va a generar una sombra o va a impedir que entre el sol a nuestra habitación este muro que sobresale en el lado derecho del sistema arquitectónico. Entonces, así como veíamos de este lado, pero no tenemos el alzado de este lado, pero en este caso sí tenemos el alzado, entonces el sol penetra, choca en este muro y sube, y entonces se genera aquí una sombra. Vamos a ver entonces lo mismo, hacemos lo mismo con el segundo espacio. Vamos a hacer un corte diferente, el siguiente alzado en el que corresponde en este muro. En este muro vamos a tener una ventana alta, a diferencia que en el tercer espacio que vamos a tener otra vez un ventanal muy grande, casi de piso a techo, aquí lo vamos a tener una ventana corta, que generalmente es lo que sucede en los espacios para poder ocupar este espacio aquí abajo con un mueble bajo o algún otro mueble que pueda utilizarse para las actividades del interior del espacio. Lo mismo en la mañana vamos a ocupar la paralela tanto en el alzado, las paralelas del bloqueo que tiene
esos muros para que penetre el rayo solar. Entonces vamos a tener aquí una iluminación dentro de este espacio y sube sobre este muro. A mediodía vamos a tener también las mismas paralelas en el alzado, y en planta vamos a tener la proyección de la paralela del rayo luminoso de mediodía, y nos va a generar un espacio específico del asoleamiento. Y por último, en la tarde, lo mismo, bajamos esas paralelas, perpendiculares, esas verticales que necesitamos llevar del alzado hacia la planta para identificar dónde está el asolamiento. En el mismo caso que en el espacio 1, en este espacio 2 entra el sol, choca con este muro y sube y genera aquí también un asoleamiento durante las tardes. Vamos a ver cómo se comporta el tercer espacio, un tercer espacio que se ve modificado por el tipo de ventana que vamos a tener en este tercer espacio, porque el tercer espacio va a tener una ventana más grande que el segundo espacio. Lo mismo en el caso de en la mañana, vamos a tener la proyección de las paralelas que tenemos del rayo luminoso en alzado, y en planta obviamente pues hay un asolamiento mayor que lo que tenía el otro espacio en la mañana, que era mucho más pequeño, porque obviamente esta ventana es más pequeña y genera sombra en esta zona. En cambio, en el espacio 2 hay un asolamiento mayor. Para mediodía lo mismo, hacemos la proyección de las paralelas, la bajamos de manera vertical y nos genera el espacio en donde hay una penetración directa del sol. Y por último, por la tarde también hay que hacer una paralela del rayo luminoso cuando choque con las líneas que bajamos de manera vertical del alzado. Entonces aquí nos genera nuestra proyección de la entrada de luz a este espacio, y se ve reflejada en la parte superior de nuestro alzado. Entonces, si yo quisiera poner aquí una televisión amplia, pues se va a ver afectada por el asolamiento de las tardes. Va a ser difícil verla en las tardes por la entrada de luz directa. Así entonces podemos abrir todos nuestras proyecciones que ya trabajamos, y así serían los asoleamientos de nuestros tres espacios de este pequeño sistema arquitectónico. Y podemos resaltar ya las sombras, obviamente todo lo que no está iluminado, las sombras permanentes de los espacios serían estos. Obviamente aquí tenemos un espacio completamente cerrado, y bueno, se ve que va a ser un espacio muy frío, igual que el pasillo que comunica las tres habitaciones. Sin embargo, las habitaciones se ven enriquecidas por la entrada del sol. Con esto terminaríamos esta reflexión y el análisis de cada uno de los espacios. Es importante que ustedes consideren que cuando vayan a proyectar un espacio arquitectónico, tomen en consideración esa entrada de luz para saber si necesitamos a lo mejor crear faldones o extender alguna losa para que la penetración del sol no sea directa, si ese fuera el caso, o que quisiéramos un espacio más caluroso. Entonces abriríamos las ventanas de mayor manera, como en este caso, a diferencia del espacio 2, en que se reduce la incidencia directa del sol.